Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Efficacis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en su canal CD Efficacis. Estamos ahorita en el capítulo número 15 de las profecías de el fin de los tiempos o del fin del mundo. Hemos estado platicando un resumen donde les estoy señalando a pie puntilla, se podría decir, en algunos versículos, junto con algunas profecías de Nostradamus, los mayas y otros, comparando cómo las profecías, haciendo una comparación de todas, honestamente, nada hay más preciso que las profecías de la Biblia. Y les estaba llevando por un estudio en el cual les puedo hablar de diferentes temas en los cuales les muestro que lo que dice la Biblia generalmente es muy preciso, tiene demasiada precisión. Vamos a hablar ahorita de cómo el Señor Jesucristo se supone que se va a revelar, ¿no? Ya les había yo dicho que va a venir en los cielos en forma repentina, de un momento a otro, va a venir a dominar el mundo por 1000 años, ¿no? Antes de que así terminen de ascender todos los que tienen que ascender al cielo. Entonces, no que nos vaya a llevar 1000 años a ascender, sino que Él viene, ascienden todos los que van a ascender al cielo, gobierna por 1000 años y al último se supone que los últimos que terminan de subir después de esos 1000 años son los últimos que van a estar ya en la presencia del Señor. Les decía yo que en Apocalipsis 1:1 habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿De qué estoy hablando? De que Dios le da al Señor Jesucristo esta revelación de lo que va a pasar en el fin de los tiempos, para que el Señor Jesucristo a su vez, a través del ángel, se la revelara a su siervo Juan. Entonces, eso es de lo que está hablando este versículo de Apocalipsis 1:1. Este mensaje pues obviamente lo reciben tanto los apóstoles como aquellos profetas y se combina con los profetas anteriores y también se combina pues con lo que iban a recibir posteriormente, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, que estas profecías, si hablamos del profeta Enoc, se supone que las profecías del Señor Jesucristo se hicieron antes de alrededor de unos 4000 a 5000 años antes. Pero digamos que estamos hablando de los profetas que aparecen en la Biblia y hablamos de Isaías. Isaías se calcula que fue sus profecías o su vida fue en el 740 antes de Cristo. Jeremías en el 625. Ezequiel fue en el 597. Daniel estaba más o menos por el siglo VI antes de Cristo. Oseas era el 744 a.C., Amós en el 780 a.C., Abdías estuvo también por el siglo VI a.C., Jonás por el siglo VIII a.C., Miqueas en el 698 a.C., Nahum en el 620 a.C., Habacuc en el 605 a.C., Ageo estuvo en el 520 a.C., Zacarías en el 490 a.C., Malaquías en el 432 a.C. Cristo pues fue en su tiempo, en el año 33, cuando estaba siendo más o menos después de Cristo, ¿no? En el 33 fue cuando él más o menos da la profecía de Mateo 24. Y luego estaba también Juan, que se supone que estaba más o menos por el 95 después de Cristo, cuando recibió las profecías del Apocalipsis. Creo que el que menos tiene son 432 más o menos, 432 años. Entonces sí es bastante interesante ver cómo todas estas profecías hablan de hechos, en algunas partes hablan de hechos donde se repiten y en otras partes hablan de diferentes hechos y de diferentes situaciones en la historia del pueblo judío. Pero todos, la mayoría, hablan por lo menos en alguna ocasión con respecto al fin de los tiempos. Diferentes circunstancias, pero siempre del fin de los tiempos.
Como yo les decía, el Señor Jesucristo viene, va a estar reinando por 1000 años, se supone que son 1000 años de paz, donde Satanás va a estar encadenado, al último lo vuelven a soltar, pero ya nada más para vencerlo y condenarlo por última ocasión. Les decía yo que, por ejemplo, para el Señor Jesucristo, al principio de este estudio, les decía yo que pues había sido escrito con 300, había tenido 300 profecías que hablaban de él, ¿no? Como el Mesías reinante, como el Mesías humilde, y entonces tal vez se cumplieron, por ejemplo, 150 o las mismas 300 profecías, y es que nada más eran 300 del Mesías reinante, pero el caso es que las profecías que estaban escritas para el Señor Jesucristo, si hubiesen sido nada más 150, les explicaba yo que eso es una probabilidad en una cifra que tuviese 1 con 150 ceros, que es algo increíble. Ya les expliqué cómo funciona la mecánica de probabilidades en las profecías. Cuando se menciona que le traspasaron, por ejemplo, no se refería, o por ejemplo en Apocalipsis 1:7 que habla de que le traspasaron, no se refiere a que cuando lo mataron, que son las gentes que lo van a presenciar, sino se refiere a no aquellos que traspasaron su costado, sino aquellos que no creyeron en él, que lo pasaron por alto, que no coincidieron con él, ¿no? ¿Por qué lo platico? Porque parte de lo que yo les decía de que las profecías que se hablan del Señor Jesucristo, pues necesitan tener cierta interpretación y esa interpretación pues a veces se logra con la lectura, viendo el contexto de lo que se está hablando, todos los versículos que están antes y después, y los versículos que aparecen en otros libros proféticos y demás, para poder tener las bases para poderlo comparar. Y luego, pues si ustedes gustan compararlo con algunos otros profetas, pues tendría que tener como base la veracidad de la Biblia para probarlo contra las profecías o para compararlo con las profecías de los profetas del mundo. La mayoría de nosotros estamos destinados a morir y eso ya lo sabemos. Les decía yo que la segunda muerte es el tormento que se espera para los que están destinados y como gente necia o gente que reniega o gente que no cree en Dios o en Cristo y que pues se supone que van a pasar una vida de condena, ¿no? Eso es lo que se habla en la mayor parte de las religiones, pues vamos a estar padeciendo. Lo que mucha gente dice es, bueno, si realmente tú a través de la situación que muestra la ciencia y otras situaciones, tú puedes aceptar que existe un Dios porque no hay otra explicación. Y luego sabes que Jesucristo existió y que también estaba hablando de este mismo Dios y un Dios de amor, pues yo creo que no te costaría nada, no perderías nada en esta apuesta que es la vida, no perderías nada si apostaras por este tipo de creencia. De otra manera, pues podrías pasar los tormentos de la segunda muerte, que es de lo que habla a veces la Biblia. Entonces, al final de los tiempos se supone que vamos a estar viendo grandes manifestaciones de esta bestia y del falso profeta, y que pues todo esto lo detallan aún dentro de los mismos libros del Apocalipsis, ¿no? Esto mismo nos está advirtiendo que pues debemos de tener cuidado con lo que conocemos para no ser engañados, ¿no? Mucha gente puede negar que Cristo, por ejemplo los judíos que negaron que Cristo era su Salvador, porque pues lo vieron como una persona física. Sin embargo, de acuerdo a lo que se espera, pues mucha gente, aunque vea en forma física también a esta bestia, como va a venir como un triunfador, como una persona liberadora y otras cosas, puede ser que muchos lo adoren, ¿no? Gente que, sobre todo gente que practique situaciones satánicas o que estén influenciadas por Satanás, el mismo falso profeta y otros. Pero dice la Biblia que al final de los tiempos, tanto Satanás como el anticristo, el falso profeta, la muerte, el Hades y todos los que están condenados, todos ellos, la gente que se dejó marcar, todos están destinados al infierno por la eternidad. Entonces yo les decía, si tenemos que tener cuidado con lo que apostamos, porque lo que apostamos es una vida eterna en cualquier situación. Todos sabemos que sí existe una vida después de la muerte.
La misma Biblia habla de que pues vamos a estar, cuando seamos levantados, pues vamos a estar adorando alrededor del trono de Dios, que vamos a tener diferentes actividades, que cada quien va a estar trabajando, que vamos a estar en un cuerpo incorruptible, etcétera, etcétera, ¿no? Y habla de muchos tipos de creaciones de Dios, de que hay diferentes tipos de ángeles. Entonces, dentro de eso nosotros somos una raza de creados iguales a Dios, creados a su imagen y semejanza, así lo dice la Biblia, y somos hijos. Entonces, siendo hijos y siendo creados a imagen y semejanza de Dios, lo que nosotros podemos esperar, si creemos en esto, si aceptamos tener una relación con Dios, es pues una vida eterna placentera, ¿no? Por ejemplo, quiero platicarles ahora, les estoy resumiendo, como yo les decía, ya estoy empezando el resumen para terminar esto, donde dice que, por ejemplo, en Hebreos 9, del 2 al 4, en una parte dice que el tabernáculo donde se sentaba Dios cuando venía a dar las señales, pues era el arca del pacto. En esta arca del pacto, en estos versículos dice que lo único que tenía dentro era una rama del maná, que era el alimento que les dio durante los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿no? También guardaban ahí la vara de Aarón que había reverdecido, y también las tablas del pacto o las tablas de la ley, que era lo que donde había bajado Moisés con los mandamientos y los había guardado. Hay diferentes presentaciones del arca del pacto. Unos ponen a dos ángeles vueltos de espadas con las dos alas haciendo unión en el centro. Luego otros ponen unos con una de las alas hacia arriba y la otra hacia abajo, haciendo una especie de círculo. Pero la que se cree que es la más fehaciente, la que se parece más, de la misma arca del pacto, en un costado están parados los ángeles tocando su ala izquierda, sus alas en el costado de la caja, y las otras dos alas están de un lado tocándose las puntas. Yo creo que esa es la más creíble, porque se suponía que esta arca funcionaba en un momento dado como si fuese el trono de Dios o el estrado de Dios. Entonces tiendo a pensar que esa sería el arca más parecida. Espero poder subir unas fotografías de estas arcas comparadas para que ustedes puedan darse una idea de lo que estamos hablando. Otras partes, ya cuando estamos ahí en la presencia de Dios, se dice que el Señor Jesucristo es el único digno de abrir los libros, tanto el libro de la vida, pero también Él es el que abre el libro de las plagas, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, de en medio el pecado. Entonces, si nosotros estamos hablando de que solamente el Señor Jesucristo es el único digno para quitar el pecado, es esto mismo de lo que habla en esas partes del Apocalipsis donde dice que Él viene a abrir el librito, ¿no? Por ejemplo, hablando de lo mismo, dice Ezequiel 2, del 9 al 10, dice: y miré ella aquí una mano extendida hacia mí, y ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él las endechas y lamentaciones y ayes de la tierra, ¿no? Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con los 7 sellos, y vi a un ángel frente que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice el mismo Juan que él lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero entonces, más adelante, en el mismo capítulo 5, se habla de que viene el Señor Jesucristo y Él es el que abre este sello de las plagas. Y también, como les digo, estaba el libro de la vida, ¿no? Tenía que existir Israel. Israel había dejado de desaparecer a través de la historia. Tenía que volver a ser constituido Israel, como lo marca en Isaías 66,
de ser declarado Israel como una nación libre e independiente en un solo día. Y les decía yo que eso sucedió en 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas lo declara como una nación libre e independiente, ¿no? Les voy a leer nada más unas partes de este capítulo de Isaías 66, donde dice: el que sacrifica buey es como matarse, como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro, y el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios, y dice, y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre de ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y recogieron lo que me desagrada, y escogieron, perdón, lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. No son palabras que uno les diga, son cosas que vienen escritas en las profecías explicando el porqué de la situación, por qué Israel fue esparcido entre las naciones. Él se mostrará como alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, vuelve a hablar del parto, antes de estar de parto dio a luz. Antes de que viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí es donde estaba profetizado que Israel en un solo día iba a ser declarado una nación libre e independiente. Se formó como una nación, ha tenido algunas guerras y cosas por el estilo, pero pues todavía no son las guerras de todo el planeta, que son las señales del fin del mundo. Y pues sí fue poco antes de que estuviese de parto, ya vienen los dolores de parto. Entonces, fíjense, hay otras profecías que hablan de que Israel pues sería tomado de las naciones. Por ejemplo, en Ezequiel 36:24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. También dice en Ezequiel 28 del 25 al 26, dice: así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente cuando yo haga juicio en todos los que los despojan de sus alrededores. Sabrán que yo soy Jehová su Dios. Dice también en Ezequiel 36, el 17 al 38, dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre de ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Más adelante dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y ustedes me seréis un pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Es muy interesante cuando vemos literalmente lo que dice la Biblia y lo podemos comparar para ver que efectivamente está en lo correcto, ¿no? Como el Cordero abre los 7 sellos, que es cuando yo les decía que esto aparecía más o menos en Apocalipsis 6, en el versículo 2, más o menos que se anuncia
la supuesta paz que se estará viviendo. Por eso menciona también el caballo blanco, ¿no? Pero en ningún momento dice que quien monta este caballo blanco pues es el Señor Jesucristo. Entonces ya habíamos hablado de los diferentes caballos, de la falsa paz y la falsa seguridad. Ya les había hablado, por ejemplo, en este capítulo 6, 1 y 2, que dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El arco blanco es que tiene poder de guerra, la corona es la fuerza y el poder que le da Satanás para reinar a las naciones. Venciendo y para vencer quiere decir que salió para poder hablar cosas en contra de la gente, de países y sobre todo de Dios, y que la gente pues lo va a estar siguiendo. Los países le van a tener temor y lo van a seguir. Hay otras profecías que dice por qué le tienen miedo las naciones, como que fue cuando tiene la herida en la cabeza de la espada y sale vivo y las naciones piensan que pues no hay nadie que pueda contra él. Dice que todo esto, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:3, que todo esto sucederá cuando en las naciones se hable de que hay paz y seguridad. Entonces que vendrá sobre de ellos una destrucción repentina y como los de la mujer encinta y que no van a escapar. Hablando de estos dolores de parto que yo les hablaba. Entonces, siempre, durante muchísimo tiempo se ha hablado de paz y seguridad y creen mucha gente que es una señal, pero yo creo que esta paz y seguridad tiene que estar respaldada por el Pacto Santo. Solamente entonces podríamos estar hablando de una efectiva paz y seguridad supuesta que se va a empezar a vivir para que se empiece a edificar el tercer templo, ¿no? Por ejemplo, Lucas 21 del 6 al 11, que son las profecías del Señor Jesucristo, también dice, mira que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo estará cerca, mas no vayan con ellos. Y aun cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que cosas acontezcan primero, ¿no? Las señales de guerras. En Apocalipsis 12:2 también habla de que estando Israel en estos dolores de cinta, dice, y estando encinta, clamaba con los dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces es lo que yo les digo, estos dolores de parto se repiten también en varias profecías como una señal. Entre estas señales de guerra y demás que se supone que va a haber, al final se supone que la guerra está organizada precisamente por Magog y Gog. Les decía yo que Magog es Rusia, es lo que se conocía antes como Rusia. Y Gog era una parte, la parte norte de lo que se consideraba Babilonia, la parte norte de lo que estaba gobernando en aquel entonces por Babilonia. A veces hablamos del Medio Oriente porque Babilonia abarcaba gran parte, la parte norte del Medio Oriente, lo que sería el sur, la parte sur de Israel, lo que abarcaba también parte de Babilonia, así como también la parte occidental, ¿no? Perdón, la parte oriental. Entonces, todo eso es lo que pues podría comprender la Babilonia, que está predestinada como parte de Gog, con los que estarían en guerra en los últimos tiempos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta última parte, bueno, de las últimas partes, los últimos capítulos, que señalan claramente que el fin de los tiempos está profetizado en muchísimas profecías, con muchísimo detalle, y que no nos dejan lugar a dudas. Espero que estén viéndolo como algo interesante, algo bastante completo. Y también les comento que no me da tiempo y no quiero hacerles demasiado pesado este estudio, entonces a veces nada más les menciono algunos de los versículos que hay, pero hay muchísimos versículos proféticos que hablan de los mismos hechos y que pues tendrían ustedes que verlo en los libros para que pues tuviesen toda la información completa, ¿no? Sin embargo,
así como estos versículos que les leo son muy similares, muy parecidos, y se ve a leguas que hablan del mismo caso, de las mismas situaciones, así sucede con los demás versículos. Por falta de tiempo no se los puedo dar todos. Espero que les esté gustando. Gracias por estar con nosotros. Denle like si les gusta. No olviden suscribirse y darle like. Hasta luego y que Dios les bendiga.